Bien, ahora voy a hacer un artículo sobre el nivel de hollín y ceniza. Estamos en el capítulo 3.4 del volumen 1. En un Mercedes 1.5 diésel del 2012 resulta que cuando empieza a hacer la regeneración del filtro de partículas empieza a dar fuertes tirones. Causas más frecuentes en estos motores del 2012: inyectores sucios, desgastados o con caudal irregular, válvula EGR muy sucia o atascada, DPF parcialmente obstruido o con regeneraciones incompletas previas. Si el filtro está muy cargado, las regeneraciones anteriores se interrumpieron, trayectos cortos, el proceso se vuelve más agresivo y el motor lucha y da tirones. En casos extremos, la presión de escape alta afecta la combustión. Bien, otra posibilidad: sensor de presión diferencial del DPF defectuoso o tubos rotos. Otra posibilidad: problema en la admisión, caudalímetro sucio, mariposa de admisión o colector de admisión con carbonilla. Afecta la mezcla durante el proceso. También menos frecuente pero posible: bobinas fallos eléctricos, bomba de baja presión o incluso software desactualizado de la centralita. ¿Qué se puede hacer? Con un escáner, códigos de avería pendientes relacionados con DPF. Luego, nivel de saturación del shot loading, la carga de hollín del DPF, porcentaje o gramos. También, temperatura de gases de escape, debe subir mucho durante regeneración. Y también, contraste de caudal entre inyectores, corrección de inyectores. Bien, ahora voy a hablar qué es el shot y el ash, el hollín y la ceniza. En el contexto de un filtro de partículas DPF de un motor diésel como el de este Mercedes 1.5 del 2012, shot y ash son dos tipos de residuos que se acumulan dentro del filtro: shot hollín, ash ceniza. Pero son muy diferentes en origen, comportamiento y cómo se eliminan. Esto es clave para entender por qué una limpieza del DPF no siempre resuelve todo, o por qué aparecen tirones en regeneración incluso después de limpiar el filtro. ¿Qué es el shot, hollín o carbonilla? Es el hollín negro o partículas de carbono no quemado completamente durante la combustión del gasoil. Origen: principalmente del combustible diésel incompleto, especialmente en arranques en frío, cargas bajas o trayectos cortos. Características: combustible: se quema fácilmente a altas temperaturas. Se elimina mediante la regeneración del DPF. La centralita inyecta combustible extra para subir la temperatura de los gases a 550-650 grados. El shot, el hollín, se oxida y se convierte en CO2, gas, que sale por el escape. En datos en vivo del escáner aparece como shot mash, shot loading o porcentaje de saturación de hollín en gramos o en porcentaje. Bien. Problema típico: si se acumula mucho por trayectos cortos, el DPF se satura. La EQ fuerza regeneraciones más frecuentes, agresivas, tirones al inicio. ¿Y qué es el ash? ASH, ceniza o cenizas. Es el residuo incombustible que queda después de quemar el shot hollín y también de otras fuentes. Origen principal: aditivos metálicos del aceite de motor, lubricantes con zinc, calcio, fósforo, magnesio, etc., para reducir desgaste. Partículas de desgaste del motor, metales del cilindro, pistones, etc., algo de azufre o impurezas del combustible. Características: no combustible, no se quema en regeneración, ni a 650 grados ni más, se acumula permanentemente en el DPF a lo largo de la vida del coche,
con el tiempo ocupa espacio dentro del filtro cerámico. Reduce la capacidad efectiva del DPF, menos sitio para shot nuevo. Aumenta la contrapresión, regeneraciones más agresivas, mayor consumo, pérdida de potencia y eventualmente modo emergencia. En datos en vivo pone ASH Load o ASH Accumulation o cenizas acumuladas en gramos o porcentaje. Después de 150.000-200.000 kilómetros, el ash puede representar el 80% más del material atrapado en el DPF. El shot es solo una fracción temporal. Problema típico: limpiezas químicas o con ultrasonidos eliminan bien el hollín, pero la ceniza queda, es como polvo fino que se pega. Solo se quita con limpieza profesional profunda, máquina con flujo inverso más productos específicos, o cambiando el DPF entero. También ya vimos en la lista de reproducción de propietario de un coche vigilar con escáner, en concreto las regeneraciones pasivas y activas, veíamos que se veía con el nivel de hollín cuando se tenía que activar la regeneración activa del DPF, ¿no? Y entonces eso ya lo vimos allí y ahora vamos a ver otra cosa. Seguimos con el mismo caso. Volvemos a hacer un repaso sobre las causas más comunes después de hacer algunas comprobaciones. Puede ser el sensor de presión diferencial del DPF o sus tubos mangueras, el candidato número 1 en casos idénticos sin códigos. Valores de shot loading o ash accumulation no reseteados o desfasados después de la limpieza del DPF. También MAF, caudalímetro o sensor de temperatura de gases de escape EGT con lecturas marginales, no dan código si están dentro de rango, pero durante regeneración, cuando la mezcla se enriquece mucho, una lectura ligeramente baja/alta altera la posinyección, tirones. Y también podría ser la presión de common rail inestable en el momento exacto de posinyección. Regulador IMV o bomba de baja algo débil. Raro sin código, pero posible si la caída es momentánea y no llega al umbral de detección. Bien. Ahora en concreto, valores de shoot loading ash accumulation no reseteados o desfasados después de la limpieza del DPF. Si se limpió el filtro pero no se hizo adaptación /reset/th in del DPF en la EQ con escáner Mercedes o compatible, la centralita sigue recordando un nivel alto de cenizas hollín. Inicia regeneraciones más agresivas o frecuentes, causando tirones sin código, porque no supera umbral de fallo. Explicación: ¿cómo identificar si se ha reseteado la EQ después de la limpieza del DPF? Para identificar si la EQ, centralita del motor, CDI en Mercedes, se ha reseteado correctamente después de limpiar el DPF en este Mercedes, lo más fiable es mirar los valores en Live Data con un escáner compatible. No basta con que no dé códigos, hay que verificar los contadores específicos de SOT, hollín y ash, ceniza, porque si no se reseteó bien, la EQ sigue con valores viejos, regeneraciones erráticas, tirones al inicio y posibles problemas futuros sin código inmediato. Pasos para comprobar si se ha reseteado. Entrar en datos en vivo. Engine. Actual values. Lo mismo es. Datos en vivo. Buscamos parámetros relacionados con DPF. Shot mass calculated o shot mass measured. Masa de hollín calculada o medida. Shot loading o shot content. En porcentaje o gramos. Ash mass o ash load ash accumulation o cenizas, masa de cenizas, en gramos o porcentaje.
Particle filter, SHOT más en gramos. Particle filter, filtro de partículas, AS más en gramos. A veces DPF SHOT percentage o AS content, corrected SHOT más. Valores normales esperados después de una limpieza reset correcta. SHOT o GIN, después de reset o regeneración completa, 0-5 gramos o 0-10%. Ideal, cerca de 0-2 gramos o menor a 5-10%. Si el filtro está limpio físicamente, SHOT medido debe bajar a valores muy bajos. Ejemplo, 0-7 gramos o menos de 10-20%. Si se ve mayor de 20-30 gramos o mayor de 50-80% persistente, incluso tras regeneración, no se reseteó o la limpieza no fue completa. En algunos escáneres Mercedes, SHOT content menor a 200% es normal, pero ideal bajo 50-100% post limpieza. Valores mayores de 200-400% indican saturación alta. Esto basado en casos reales de Mercedes 1.5 CDI, Sprinter similares y equivalentes Renault. AS, cenizas. Este es el más revelador. No baja con regeneración normal, solo con reset manual o adaptación. Después de reset o DPF nuevo, limpieza profunda, 0-5 gramos o muy bajo. Ejemplo, 0.1-4 gramos en vídeos de Mercedes. Con kilómetros acumulados, 150.000 o más, el AS real alrededor de 20-50 gramos o más. 80% del material del DPF es AS con el tiempo. Si después de limpiar se ve el AS alto, por ejemplo, mayor a 20-40 gramos o mayor a 50-70%, no se hizo el reset, adaptación. La EQ piensa que el filtro sigue cargado de cenizas permanentes, regeneraciones más agresivas y tirones. ¿Cómo saber si se hizo el reset adaptación? Si el taller hizo Tech-in DPF, Adaptation of Particulate Filter, Reset SHOT /AS Values o Replace DPF, en el Diagnosis Star, en el escáner Star de Mercedes, está en Adaptations, DPF o Service Functions, Particle Filter Adaptation Reset. SET, SHOT y AS deberían resetearse casi cero o valores muy bajos como un DPF nuevo. Y también en escáneres Yucanic o Icarsoft compatibles con Mercedes, buscar DPF Tech-in o Reset DPF Counters. Confirma con Successful. Successful es exitoso. Bien. Si solo limpiaron el filtro químico, ultrasonidos, flush, sin reset en EQ, el SHOT puede bajar algo por regeneración posterior, pero el AS queda alto, no se quema. El contador SHOT sube rápido de nuevo porque EQ compensa mal. Truco. Tras reset correcto más regeneración forzada completa, a 100-200 kilómetros normales. Si el SHOT debería subir lento, 1-5 gramos por 100-200 kilómetros. Si sube rapidísimo a más de 20 o 30 gramos, sin motivo, reset fallido o sensor diferencial malo.
Recomendaciones prácticas para este caso. Conectar escáner y anotar exactamente el shot más nivel en la masa de hollín, calculado y medido, en gramos o porcentaje. El as más load en gramos o porcentaje. Distancia desde última regeneración. Presión diferencial en ralentí, alrededor de 0-5 m bar. Y carga. M minúscula bar. Y carga. Bien. Si el shot está bajo pero el as alto, apuntar a falta de reset de as, común en limpiezas sin touch-in. Si ambos están en cero, raro tras limpieza real, podría ser reset hecho, pero verificar con regeneración forzada si los tirones persisten. Si no se tiene escáner avanzado, pues ya mandar a taller Mercedes o con Renault Launch que haga DPF y mirar live data. Bueno, esto no lo dejo claro, porque es para otros escáneres. En resumen, el reset se confirma cuando shot y as están muy bajos. Shot alrededor de 0-10 por gramos o porcentaje. O porcentaje bajo. Shot alrededor de 0-10 gramos barra porcentaje bajo. As alrededor de 0,10 gramos post limpieza. Si as sigue alto pese a limpieza, no se reseteó. La EQ gestiona regeneración como si el filtro estuviera viejo. Tirones al inicio. Bien, pues esto ha sido otro ejemplo del nivel de hollín y as.